le aplique la Total, en el Palacio. Bueno, Óscar Andrade Layana nace en Canelones, en Villa Felicidad, en el 74, apodado Boca Andrade por sus capacidades de fuerte fonética. Lengua karateca como Fue Moria Kazan. una asamblea general en Maldonado, que quedamos sin amplificación, cosa que me persigue como la sombra del cuerpo, año 2006, y tuve que hacer la capela en el campus, porque era no hacer la asamblea, teníamos la gente ahí, eran unas 3.000 personas, era un montón. Entonces al final decidimos, silencio, todo el mundo no haga nada, un ruido, y a ver si se puede hacer a capela desde el diome. Entonces en la noche de esa actividad, cuando se hacía balance y querían linchar al responsable de propaganda de la amplificación, cosa que siempre pasa, hay uno de los compañeros que dice, menos mal que nos salvó el Boca dice, a mí no me decían Boca, o sea, en mi barrio no me decían Boca, que hizo la asamblea igual. Que llegué con el último límite y a partir de ahí me empezaron a decir Boca, y me quedó Boca. Ahora ya está, lo adopté, digámosle, el sobrenombre. Me parece muy bien. Bueno, actual senador de la República, fue secretario general del Zunca por varios años, miembro del Partido Comunista, de la 1001, e integra obviamente el Frente Amplio. ¿Cómo pasaron ayer? ¿Qué lecturas del 1 de mayo de ayer? A ver, yo creo que es un 1 de mayo, siempre es un día conmovedor. Es conmovedor porque la mayoría, la historia de los trabajadores está llena de tragedias, durísimas, que en general quedan olvidadas. Yo hace poco pude rescatar de chiripa la historia de la huelga de los trabajadores de la cantera acá, que termina con 2 trabajadores asesinados en Carmelo, pero de chiripa, leyendo otro libro que refería a eso de manera muy marginal, que justo Caetano, que es el que escribió el libro, lo llamo y no recordaba de dónde lo había sacado. Y después otro historiador Porrini dice, no, fue mi primera investigación sobre las cuestiones pre-terra, y ahí asesinaron 2 trabajadores en medio de una huelga que habían quedado en el olvido, que además tenía que ver con que era el primer mártir comunista y anarquista justo, el partido recién fundado, Eustaquio Matos. O sea, muchas tragedias quedan olvidadas. La huelga de Iquique con el asesinato de cientos de mineros y la épica de los bolivianos que esa noche decide, sabiendo que el otro día iba a haber un fusilamiento, quedarse en la huelga cuando la acción diplomática que preparaba la represión les mandaba la Patagonia rebelde, la tragedia de 1 de mayo. O sea, está lleno de tragedias la historia del movimiento obrero, llena de épica, pero en general nos cuesta mucho confrontar contra el olvido. Y la gesta del 1 de mayo, el día que empieza la huelga y el proceso posterior que de manera brutal termina con el ahorcamiento de los principales dirigentes, la clase obrera mundial se la rescató al olvido. O sea, la primera cosa que uno se alegra es decir, logramos rescatarle al olvido esa épica, no fue olvidada, no fue olvidado. O sea, el juicio fue fraudulento, estuvo Parson, el dirigente, que no estando en el lugar ni estando acusado, va y decide ir a que lo ahorquen con sus compañeros. O sea, eso somos, eso pretendemos ser. Entonces, primero eso, es un día que te atraviesa desde el punto de vista de la conmemoración de la memoria, de las luchas. Después, también de la historia personal, uno viene de ahí. O sea, desde los primeros intentos que fueron de tratar de organizar trabajadores rurales cuando trabajamos la cosecha, y teníamos 13, 14 años, al sindicato panaderos o a la historia del sindicato de la construcción, siempre fue intentar colectivamente defendernos. La vida con aciertos, con errores, con dificultades. Y bueno, y en un día mundial desde la clase obrera uruguaya, de la que uno está orgulloso por su unidad, por su épica, por su capacidad de enfrentar el autoritarismo y después la dictadura, por el enfrentamiento al neoliberalismo, por la defensa de la educación pública, lucha contra la impunidad, por las batallas dadas contra la LUCA ahora reciente, o ahora por habilitar un cauce democrático para que el pueblo uruguayo pueda definir qué seguridad social quiere tener. Ya vamos a hablar mucho del plebiscito, y te iba a hacer una pregunta más al final cuando quería pasar más a cosas filosóficas, pero ya que traes a colación de que se rescató la épica y que estás muy orgulloso de la unidad de la clase obrera, ¿por qué te parece que hay tanto, así como hay mucha unidad, hay mucho rechazo de propios trabajadores que de verdad se sienten ajenos y... Bueno, se puede decir que no tener conciencia de clase, pero de verdad hay un fenómeno de, no sé, yo ayer tuiteé, bueno, ojalá que tengamos jornada de 6 horas, y gente que obviamente son empleados, no, pero ¿qué? ¿No querés canillas de Bascolet también? Como sí, claro. Que las calles sean embajadas. Esa disociación, ¿nos estamos escuchando bien? Yo no me escucho. Esa disociación total y que hasta genera aversión. ¿A qué la atribuís? Y porque no se dan en un ambiente calmo. En 1895 se da la primera huelga
de la construcción por la reducción de la jornada laboral. Y la plataforma es una plataforma que uno la mira a la luz de hoy, pedían trabajar en un cuatrimestre 11 horas, en otro cuatrimestre 10 horas y en otro cuatrimestre 9 horas. O no, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 era, ¿no? Y fue ferozmente atacada, tanto que Denis, que era el principal dirigente sindical, sufría editoriales del tipo: este es el principal enemigo de los trabajadores. En una planteo que ni siquiera era de las 8 horas, era escalonado. Decir, bueno, por lo menos en este trabajo tan sacrificado, piensen que trabajan niños. O sea, ni siquiera se estaba reclamando el no trabajo infantil, claro, que es un componente que es muy didáctico, porque, bueno, 20 años después, cuando se discute la primera ley de salud y seguridad, el año anterior a las 8 horas, lo mismo. Uno de los argumentos de por qué los empresarios tenían que ser responsables de la salud y seguridad, la ley 5032, era: miren los niños que mueren víctimas de siniestro, que eran los que generan más impacto. La muerte de un trabajador víctima de siniestro no genera tan impacto, pero la muerte de niños sí genera impacto social. Dice, bueno, tienen que hacerse responsables. Ahora, las acciones colectivas siempre tuvieron atrás una campaña sistemática, agresiva. En ese entonces, bueno, muy parecida a la de ahora. Decía, bueno, son los que no quieren trabajar, son ideas ajenas a la tradición, están pensadas desde el punto de vista del enfrentamiento, qué horrible. Y de hecho, algunas respuestas organizativas, la de la Fundación de la Federación Rural, yo recuerdo siempre el discurso inaugural de Irureta Goyena, en el que decía: claro que soy partidario que el peón gane poco, porque así aprende a ahorrar y entiende que el estanciero es su providencia, ¿no? Educación financiera. Muy fuerte. Vos la mirás a los ojos de hoy, ¿no? Muy fuerte. ¿En qué año? Pero muy, 1915, muy próspero. O sea, sí ganó esa idea. Sí ganó la idea. Entonces, la acción colectiva tiene que vencer un conjunto de dificultades prácticas, unas objetivas: armás sindicato y te quedas sin trabajo porque te echan, objetivas, de persecución material, no de lucha de ideas ajenas a la condición de que el que tiene el poder lo usa para prácticas antisindicales abiertamente reconocidas. Otras en el terreno de las ideas, que es cuando decimos y a veces nos olvidamos, y cuando nos olvidamos nos equivocamos, de que el neoliberalismo no es solo una estrategia económica a favor de las grandes corporaciones mundiales, sino que también es una apuesta en lo cultural, en lo ideológico, en la identidad, de presentarnos un individualismo exacerbado de la sociedad dividida entre exitosos y perdedores. Winner or loser, dijeron en una frase en inglés, metí. Bien. Ahora que hace streaming. Pero, díganlo. Lo preparé toda la mañana. Muy bien. Ahora, imaginemos esto, ¿no? Eso también se traslada a que muchas veces la asociación primaria de una conquista social es: me va mejor porque soy yo el que lo logro. Sí. Y si me va mal, es mi culpa y me siento triste y me deprimo. Y muchas veces no se relaciona esto a la acción colectiva o jurídica, ni de un gobierno ni de un sindicato. La otra vez conversaba con un amigo psicólogo que me decía: bueno, tengo ganas de mandar a mi paciente a quedarme un sindicato, porque sus problemas es: me tratan mal en el trabajo, no me dejan poner al baño, no me dan la categoría, el jefe me grita, me pagan cuando quieren. O sea, su problemática, por lo que estaba angustiado, más que una respuesta desde la terapia, lo que estaba precisando es juntarse con sus compañeros de trabajo para intentar que fueran distintas las relaciones en el trabajo. Pero es tan fuerte lo que cala en el individualismo que muchas veces lo entendemos como: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Y no porque nos pasa esto como sociedad. Entonces, armar proyectos colectivos en este escenario es un enorme desafío que requiere no solamente expresar que nos va mejor cuando estamos juntos, sino construir también desde la identidad. Yo creo que mi experiencia a nivel sindical, si algo intentamos siempre, fue hacer eso. Por eso el Zunca Solidario, por eso las Brigadas Agustín Pedrosa, por eso la bandera de la discapacidad, por eso incorporar prácticas contra el acoso, por eso pensar en que la acción sindical tiene que tener una fluida capacidad de relación con otras luchas, tiene que construir identidad, no solamente mejoras económicas, porque si no construye identidad, si no construye en nosotros, va a la derrota. A veces lo hacemos bien y a veces no lo hacemos también. Cuando no lo hacemos, los sindicatos tienen después enormes dificultades y no logran enfrentar esta reacción adversa, ¿no? Sí, tiene el mismo problema, creo, que el feminismo. Mucha gente ve masas de gente, eso no me representa, pero bueno, podríamos hablar ahora de eso, pero hay que avanzar. Una de las propuestas que tiene tanto el PIT-CNT como está en el programa del Frente es ir hacia una reducción de la jornada, de la semana, de las horas semanales de 48 a 40, que podría ser en 6 horas por día o un día menos. ¿Cómo se vería eso?
tipo, de una forma realista, cómo se podría empezar a legislar e implementar? Bueno, también tenemos ahí una experiencia. Nosotros cuando entramos a la construcción teníamos esa batalla abierta y la logramos parcialmente en el 2008. Y pasamos de 48 horas a 44 horas. Es increíble. Claro, yo pienso, ¿por qué 6 y no 7? Hagamos un es que en realidad escalonamiento. 40 no te da 6 tampoco, pero lo que voy es, ese primer paso, yo lo digo que es increíble porque si vos entras a googlear hoy, reducción de la jornada laboral, este acontecimiento no existió en Uruguay. Voy a cuestionar los componentes de lo mediático, ¿no? Okay. O sea, no existió que 50.000 trabajadores lograran pasar de 48 horas a 44 horas semanales. Pero pasó. O sea, un trabajador de la construcción que trabajaba 48, trabaja 44. Y lo logró sin perder salario. Al contrario, terminó con 44 horas cobrando mejor salario que cualquier versión de las 48 horas semanales. ¿Por qué no fue noticia? Nosotros intentamos que fuera noticia, pero no logramos que fuera noticia. No hubo un solo programa dedicado a decir, miren lo que pasó en el sector de la construcción, que logró un primer paso de la reducción de la jornada laboral, y ninguno de los pronósticos que eran siempre escandalosos. O sea, la reacción ante un avance o conquista social siempre es, del otro lado, la tragedia. La tragedia. Yo participé en varias rondas de negociación colectiva donde discutimos esto. Y era la tragedia. Nadie va a invertir en la construcción, se va a fundir el país, se van a quebrar los bancos, van a nacer niños con 4 cabezas. La tragedia, no, era la tragedia. Después resulta que no se dio la tragedia. ¿Es un fenómeno fácil la reducción de la jornada laboral? No, pero parece necesario porque si el conocimiento deviene en fuerza productiva y cada vez más la inteligencia va generando que los procesos productivos se aceleren, nos viene generando dos problemas esto. Uno ambiental, que algún día tendremos que discutirlo. Estamos llegando a los límites de las posibilidades ambientales y tenemos que pensar que hay que vivir de otra manera porque si no, no nos va a quedar planeta. Para vivir. Y estamos bastante en el límite y no nos damos cuenta. El otro día juntaba un grupo de expertos que con el tema del hidrógeno verde y nos decían, miren que los minerales que precisamos para pasar de una matriz energética a otra no los tenemos y no tenemos la energía eléctrica para pasar de una matriz a la otra. Entonces, lo que tenemos que pasar es de una forma de consumir y de vivir a otra porque si no, no vamos a poder vivir o se va a generar una reacción, una disputa de tal magnitud por los recursos naturales que se va a resolver a los cañonazos geopolíticamente. Pero no es el tema de hoy. Reducción de la jornada laboral es vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas, crecimiento demográfico que ha sido muy alto. Pasamos de 1.500 millones de paisanos hace 150 años a 7.000 y pico millones de paisanos. Niveles, necesariamente tenemos que pensar en organizar la economía de manera distinta. En lo distributivo, y uno de los componentes distributivos es que los 3.500 millones que trabajamos tengamos posibilidad de repartir de mejor manera el trabajo que existe. Eso no lo va a hacer el mercado. Entonces, la discusión de la reducción de la jornada es una batalla internacional, geopolítica global de la clase obrera mundial. ¿Cuánto podamos darle a nuestros países? Bueno, en la región se han dado procesos de avance de la reducción de la jornada laboral, complejo en su formato, pero en Chile hace poco, tenemos en Brasil, hay un conjunto de sectores en la Argentina. Que Uruguay haga punta, siendo el país de los primeros del mundo que votó las 8 horas, de los primeros del mundo. O sea, es cierto que hubo algún país que se anticipó, pero en el mundo en realidad, con la generalidad que tuvo en Uruguay, fue de los que logró avanzar en esta dirección. Parece lógico que pongamos ese debate. La producción crece, la productividad crece en Uruguay, no es que tenemos que esperar a que crezca. Ha crecido de manera vertiginosa en Uruguay y uno de los mecanismos de distribución es el salario, otro de los mecanismos de distribución son cuánto el Estado recauda de eso y cómo lo distribuye, otro es la seguridad social, otro es la reducción de la jornada laboral. Me parece sensato que planteemos tener derecho a vivir mejor. Después, en la aplicación concreta por rama Eso te iba a decir yo, tipo, podemos estar de acuerdo, pero te pregunté concretamente. A mí no me tenés que convencer de eso. No, yo estoy muy convencida de eso. Lo que estoy diciendo es... Pero se iría por sectores, ¿cómo podría...? Bueno, es que claramente es por sector porque hay sectores que trabajan 48, otros 44 y otros ya trabajan 40. Entonces, un pasaje de 40 hay sectores que ya tienen las 40 horas semanales. Claro. Hay otros, construcción tiene 44. El margen de cosas son 4 horas. Hay muy buena parte del comercio que tiene 44 también. Hay otros que tienen 48. El sector público también. Donde el proceso es un poco más exigente, ¿no? Entonces... hay otros como la salud que ya tiene eso también es importante decirlo como para la gente que le parece tan descabellado, que hay sectores que ya lo hacen. Sí, claro. Y no se murió nadie. Y no murió nadie. Es evidente que genera un impacto y es probable que en esa negociación global diga, bueno, si te doy la reducción de la jornada, parte del aumento de salario es la reducción de la jornada, claro, ¿no? Y otra parte del aumento de cuánto crece. O sea, en la bolsa global después están esos componentes. Pero parece que está bien que nos pongamos toda la discusión arriba de la mesa. Toda la discusión de la mesa es al final tenemos que pensar en que tenés que vivir de otra manera. Porque es cierto que
la batalla cultural en la que tuvimos un enorme retroceso y que nos colocó que uno es feliz por cuanto más consume, te coloca un condicionante tan fuerte de tener lo último, lo nuevo, lo de pasado mañana, que si eso no lo confrontás, vas a pensar que no reducís la jornada para ver si estás más tiempo con tu familia, sino que reducís la jornada para ver si puedo hacer más horas extras, para ver si me puedo comprar el último cachivache, claro, y me desespero o sea, son debates que hay que darlos de manera conjunta, decir, bueno, precisamos vivir de otra manera, y vivir de otra manera es pensar en el que está peor. Eso creo que es una parte principal, es decir, pensar en la plataforma en el que está peor, en el que está más jodido, ¿no? Eso construirlo como conquista social. Porque si no te pasa, y nos pasó en algunos periodos de gobierno del FA, donde el salario creció menos y ese año bajó la mortalidad infantil, pero yo estaba enojado porque el salario creció menos. Ni siquiera porque cayó, porque creció menos. Y vos tenés que ser capaz de que tu estrategia global sea entendida. Es decir, bueno, construir pública felicidad implica pensar más allá de la panza. Y esa dificultad tenemos que ser capaces de aceptar ese desafío para avanzar con protagonismo social. ¿Te parece que las ideas libertarias, justo ahora estoy leyendo un libro de eso, y es realmente, estarían totalmente en contra moral y filosóficamente de esto que decís, de no hay que ayudar ni al que tiene menos, ni hay que redistribuir, y lo único válido es las transacciones voluntarias? ¿Te parece que esos ideales que estamos viendo mucho del otro lado del Río de la Plata están que viniendo para acá? La actividad humana es lo que una persona puede hacer en el mercado. O sea, eso es lo que el mercado determina todo. Sí, o que el egoísmo es racional y claro, es lo que hay que y ético. Entonces, a ver, el otro día conversaba con un amigo anarco que me decía qué horrible lo que le está pasando, porque claro, el concepto libertario se lo está... Es de los anarcos, claro, es de ellos. Es de ellos y ojalá lo recupere. A nosotros nos pasó con Cabildo. Cabildo es nuestro en términos de artiguismo y tenemos que recuperar. Un día recuperaremos. Artigas es de todos. Recuperaremos la idea del artiguismo. Pero voy a la pregunta. Sí, es una idea muy seductora, con la que hemos tenido dificultades de enfrentar, que es todos tírense al agua, algunos se va a ahogar, otro nada. Bueno, eso es la sociedad. O sea, el darwinismo, que en la teoría de las especies decía dos plantitas, una le ganó a la otra, una se muere, lo aceptemos naturalmente, la competencia como el sumum, bueno, es una batalla a dar. Yo no puedo estar feliz del todo si el otro pasa hambre. ¿No? Pero es una batalla a dar en la piel. Brecht lo definía de manera para mí brillante, porque uno tiene que reconocer que existe el egoísmo. Entonces, Brecht decía, sí, en parte de la condición humana es el egoísmo. Es cierto que existe la injusticia es humana, pero después lo supera de manera brillante diciendo, pero mucho más humana es la lucha contra la injusticia. Y ese es un parámetro ético para mí central. Decir, bueno, pero ¿qué es lo que nos hace más humanos? Cuando voy a los codazos, o sea, ¿qué fue lo más humano en la pandemia? ¿El que salió a vender el alcohol en gel 5 veces más caro aprovechando la oportunidad para hacer su negocio? ¿O el que montó una olla popular para dar de comer a los vecinos arriesgando su vida? ¿Cuál es más vivo? ¿Cuál es más humano? Más humano es este último. Este último es el mejor. Es el espejo en el que me quiero reflejar. Yo acepto que ese debate está instalado. Y del otro lado vas a tener el que quiere ser la otra cosa, es decir, aproveché la oportunidad, vendí los tapabocas doble filtro, el coso más caro y me hice el negocio, soy un crack. Oscar, pero ahí, no sé, yo hablando con mis amigos, tengo dos amigos, uno que se forró con la pandemia y otro que se fue a militar a una olla popular, el que era el genio, es el que hizo guita. Bueno, entonces, ese debate hay que darlo, si perdemos ese debate vamos a perder todos los demás. Estaría bueno que el que hizo guita es el que dona las ollas populares. Nos pasa cada fin de semana. A ver, nosotros hace 14 años tenemos una brigada que va a trabajar a los barrios. Un obrero de la construcción calificado, ese fin de semana lo va a trabajar a la empresa y por día cobra 5 o 6 lucas, ¿no? Y el que va a trabajar a la brigada decide perder esas 6 lucas para irlo a trabajar de gratis, ¿no? ¿A quién me quiero parecer? ¿No? ¿A quién me quiero parecer? ¿No? El otro se va a comprar, capaz que vas a, no sé, un zapato más caro. Ahora, el otro se llevó el abrazo del gurí que estaba en patas y ve que le está haciendo la casa. ¿Qué quiero ser? Ese debate, si lo abandonamos o lo damos por perdido, vamos a perder todo lo demás. Es un debate claramente no es utilitarista, pero es la madre de las discusiones. O sea, el movimiento de la sociedad va en el sentido de la justicia social, la libertad y la democracia, o va en el sentido de sálvese quien pueda, el egoísmo y el lucro. A ver, el capitalismo y su desarrollo deja cada vez menos margen para la democracia. Esto es así. O sea, en la medida que las grandes transnacionales hacen lo que quieren y los estados nacionales cada vez menos pueden hacer, o sea, las formas institucionales de votamos las elecciones, pero cada vez más vas a tribunales arbitrales, menos podés tocar o mover porque en realidad estás condicionado desde el punto de vista económico, estás condicionado desde el punto de vista mediático, estás condicionado desde el punto de vista financiero. Vos quisieras que el banco hiciera tal cosa, pero las normas Basilea Internet definen que no pueden hacer tal cosa. O sea,
cada vez tenés menos espacio, Uruguay es de los que más tiene, porque tiene empresas públicas potentes. Sí, son regulaciones, las regulaciones tienen pero cada vez tenés garantías y tienen espacio para poder hacer. Entonces viene una cadena mundial de farmacias y te traga, y vos decís, no, pero quiero defender la farmacia tal. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Hay un tratado de protección de inversiones que dice que vos no podés hacerlo. Y tal cosa, tampoco podés hacerlo. Y si no haces ese tratado, caes en las reguladoras, calificadoras. O sea, el espacio real obviamente se entra a reducir. Es cada vez menor. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo ese espacio menor lo ensancho? Bueno, lo tenés que ensanchar con una lógica diferente a que el mercado se que defina todo. Y si perdés esa batalla, vas a perder todas las demás batallas. Pero además hay una parte de la sociedad que no te va a entender de por qué algunos cambios no los hiciste. Porque no dependían tuyo, no tenías la capacidad para hacerlo si no construías una correlación que permitiera ese cambio. Fascinante, pero no nos vayamos tanto, pero me encantaría seguir por ahí. Pero bueno, plebiscito. No, una del gobierno, porque dicen que se ha retrocedido mucho en materia laboral con este gobierno, pero el salario real está en su máximo histórico y ya sé, me vas a decir que planchó unos años, todo, pero en realidad lo que, por ejemplo, nos decía Gandini cuando estuvo por acá es que todo eso se hizo de común acuerdo con el PIT-CNT para no sacrificar los empleos en ese momento tan difícil, y hoy en día hay más de 100.000 empleos más que cuando empezó el gobierno. Y el salario real más alto de la historia de la humanidad. ¿Están llegando sobres? Marcos, ¿estás no leyendo sobre para que no te echen? Voy a tratar de... Este gobierno llegó al gobierno con una promesa de las principales, que era muy inteligentemente colocada, que es: yo puedo ajustar 900 millones de dólares del presupuesto nacional sin afectar salarios y jubilaciones. Magia negra. Pero en realidad fue muy potente, porque tan potente que no logramos en la campaña demostrar que no había ninguna posibilidad. Aunque quisiera, no había ninguna posibilidad de un recorte de esa magnitud si no afectaba salarios y jubilaciones. El recorte no llegó a esa magnitud, pero para hacer el recorte hubo que afectar salarios y jubilaciones. O sea, la fiesta del ajuste más duro lo pagaron salarios y jubilaciones. ¿Qué cuestionamos nosotros? Que repicó la economía, ¿no? Hace 2 años que está por encima del nivel de prepandemia y los salarios y jubilaciones se postergaron. ¿Tanto se postergaron? ¿Cuánto se postergaron? A diciembre del año pasado, en promedio del salario real, un trabajador de actividad privada, si uno computa lo que perdió de salario más lo que perdió de licencia, aguinaldo y vacacional, había perdido 51 jornales. 45 a mitad de año, 51 a final. O sea, el mastique no es menor, es el mastique. O sea, la transferencia o sea, se recuperó la economía. O sea, el promedio de salario del año 2023 entero, que es lo que hay que medir, el promedio de salario de un año, no agarrar un mes aislado. Cualquiera que negoció convenios colectivamente, y si algo he hecho en mi vida es negociar convenios colectivamente para saber si fue exitoso o no el convenio, no medís un mes, medís cuánto recibieron de salario los trabajadores en el periodo del año. Para que o sea, porque el número ese a veces parece abstracto, pero quiere decir que una persona promedio en Uruguay fue a trabajar 51 días gratis para pagar. Perdió lo equivalente a 51 días, eso es lo que pagó de ajuste. Actividad privada, actividad pública un poquito menos porque no tienen vacacional, 47, 48. En el promedio hubo sectores de trabajadores que no perdieron nada. Caso de la construcción. Entonces, y hubo trabajadores que cuando termine el gobierno van a perder más. ¿Qué es lo que demostró también esta etapa? Que los lugares con fuerte sindicalización, construcción, frigorífico, salud privada, lograron defender su salario. Yo me cuesta mucho decir que eso fue un mérito del gobierno. Si no, el resultado sería peor. El resultado sería que recién en el 2024 estarías equiparando el salario del 2019. Esa era la política económica del gobierno. La presentó explícitamente. Si vamos a llegar al 2024 con 1,5 puntos por encima del 2019, ¿no? Que claro, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, fue histórico, pero creció 60 y pico por ciento en los gobiernos del FA. Entonces, que me presentes un punto como la gran conquista mundial, alcanza con mirar el último periodo de gobierno para ver la diferencia entre una política salarial con sectores progresistas a una política salarial con sectores de derecha. ¿Cuánto creció la economía en el último periodo de gobierno del FA? 4%. Creció muy poco, estuvo planchada, cayó Argentina y Brasil, tuvimos enormes dificultades económicas. ¿Cuánto creció el salario? 7,7. Entonces, creció 7 puntos y pico en un componente donde la economía creció apenas 4. Lo que te diría Gandini ahí es que es verdad que creció el salario, pero voy a hablar del empleo. Claro. ¿Cuánto creció la economía en este periodo? Va a terminar creciendo 7 puntos. ¿Cuánto creció el salario? 1,5 puntos. Bueno, en realidad me cuesta tirar manteca al techo de decir, en el último año va a crecer, ¿no? O sea, el promedio de salario real del año 2023 es igual, poquito menos, 0,2 por abajo del promedio de salario real del año 2019, que hay que medir año contra año. Cualquier medición que no sea año contra año, perderías un examen de economía seguro. Entonces,
La recuperación, primero, tuvo mucho más que ver con la lucha de los trabajadores que con la política económica del gobierno, porque la política económica del gobierno pensaba recién al final de año empatar y por lo tanto tragarte toda la panza. O sea, si se hubieran firmado la propuesta de los consejos de salario que presentó el Poder Ejecutivo, estaríamos todavía por abajo y recién empatando. Entonces me cuesta decir, es un gran mérito del gobierno la recuperación. La recuperación tuvo más que ver con la lucha de los trabajadores, la recuperación dada a fin de año electoral, 50 jornales que perdiste, promedio. Algunos perdieron más de esos 50 jornales. ¿Era posible recuperar antes? Yo creo que sí. Claramente era posible recuperar antes porque la economía se recuperó antes y no se recuperó para invertir más en educación, más en vivienda, más... No, el presupuesto en esas áreas más sensibles se ajustó. Sacás el periodo de pandemia, que hay que sacarlo porque no es buena comparación decir, bueno, miren que en pandemia invertí más socialmente. Digo yo, fuiste de los que menos invertí en América Latina, pero sacás los gastos del fondo COVID y la inversión social, lo explica muy bien en relación al producto, lo explica muy bien el Mauri da Rosa, bajó casi 2 puntos. Entonces, no es que fue para atender la emergencia social, no es que fue para mejorar las jubilaciones, que también empeoraron, en particular las jubilaciones más bajas, lo que explica una de las reacciones que está incorporada en la reforma constitucional. Del punto de vista del trabajo, es cierto que se generaron puestos de trabajo, recuperó parte de lo que se había perdido en la pandemia y se recuperó parte de 2015-2019. Y es cierto esto además también con trabajo más precario, porque además aumentaron la cantidad de trabajadores, casi 100.000 que cobran 25.000 pesos líquidos. O sea, la recuperación del empleo tuvo un componente que es recuperar empleo en condiciones salariales de precariedad. Y en particular en el interior. En particular en el interior. Si uno mira el consumo de los hogares, repechó en el año 2023, pero creció en Montevideo y cayó en el interior. Esto también tiene que ver con la fortaleza de los sindicatos, no hay duda. Cuando cruces esto, vas a decir, bueno, en los sectores con más fuerte concentración de trabajadores son los que menos cayó el salario, en algunos ni cayó, mejor se recuperó. En los sectores con más débil sindicalización, las condiciones del empleo siguen siendo tan precarias que, por ejemplo, en algunos departamentos como Cerro Largo, cuando tuvo que inscribirse los vecinos arachanes en el programa Trabajo por Uruguay, no es Trabajo por Uruguay, es Jornales Solidarios, la cantidad de trabajadores que se fue a anotar ahí multiplicó por 4 la cantidad de trabajadores desocupados del departamento. ¿Qué quiere decir? Que había una tonelada más de gente que prefería, estando ocupada, claro, se tiró de cabeza a un salario de 6 meses de 10.000 pesos. Imaginemos su trabajo. O sea, cuando vos te vas a... Quiero abandonar mi trabajo para ir a que es mejor, y el mejor es 10.000 pesos por 6 meses, claro, no podés pensar que estás en el lugar ideal del punto de vista del trabajo. Tenés problemas graves para resolver desde el punto de vista del trabajo. Oscar, ahí mucha gente dice, todo bien, pero ¿qué tiene que ver el gobierno con cuánto me paga a mí mi jefe si yo lo resuelvo con él o vía convenio? Sí, hay una parte que es así. Hay una parte que se resuelve con el jefe, que es el trabajador unipersonal o el empleado por la cuenta, tiene menos que ver con la regulación del salario. En otras no. O sea, que el salario mínimo se haya estancado en este periodo es una política económica del gobierno. Y que las pautas salariales hayan tenido esta orientación, que por suerte se superó, y porque se superó recuperamos el salario en el 2024. Repito, me cuesta mucho que el empate del 2023, que fue porque los trabajadores lograron aumentos por encima de lo que el gobierno daba, decir, bueno, qué bárbaro el gobierno que estuvo. Porque no era la política económica del gobierno, sino porque se desbordó, sobre todo en los trabajadores que tuvieron más fortaleza para enfrentarlo. Pero la política económica fue muy contractiva, porque uno puede entender razonable el acuerdo marco que se llega con el PCNT, que es parte de la pregunta, 2020, que por 2021. Algo después no se llega a acuerdo en muchas mesas, tenía partes que estaban abiertas. Por ejemplo, es cierto que vos tenés que atender en particular una condición de trabajador que estaba en el turismo, por ejemplo, con la frontera cerrada, de extraordinaria dificultad. Los sectores que tuvieran mucha dificultad postergaran la condición salarial, pero hubo sectores que no tuvieron dificultad. Y después está la política pública. Porque yo podría decir con el mismo argumento, ¿por qué en Montevideo, en Salto y en Canelones no hubo rebaja salarial? ¿Por qué en los convenios donde el Frente fue gobierno y acordó con sus trabajadores decidió no rebajar el salario? Y decidió no rebajar salario no postergando inversión social con la pandemia. Aumentó la inversión social con la pandemia a las ollas, a las policlínicas, en donde el Frente fue gobierno. Entonces, para mí es claro que hubo dos políticas económicas con respecto a los salarios, que uno es verlas. Es decir, bueno, el policía sí tuvo rebaja salarial, la maestra sí tuvo rebaja salarial, el empleado municipal de donde gobierna la derecha tuvo rebaja salarial, el empleado municipal de donde gobierna el Frente decidió no recortar por ahí. Bueno, el martes Sanjurjo dijo que los policías tuvieron aumento de salario real. Sí, después. Después al final. Después al final. Es lo que va a pasar con todo el mundo al final. O sea, el convenio final
tiene un convenio que recupera, pero después de que tuvieron 2 años y medio de recorte. Para que nos dé el tiempo, lee sobres y después vamos al plebiscito. Nos leo unos sobres. Bueno, primero que nada, gracias a Germán, el primer de Blandengue, que dice gran invitado y nos aporta dinero para esta causa, para bancar este medio digital. Y después Damián dice, esto entiendo que es respecto al plebiscito. ¿Por qué todo el 15% iría al BPS? ¿Por qué no permitir a los trabajadores disponer del actual 7,5 de ahorro privado para ahorrar en plazos fijos? Y yo acá te sumo a una pregunta que te quería hacer, que es, el programa del Frente Amplio plantea la posibilidad de reducir el lucro en el ahorro individual, ¿no? Pero la papeleta lo que propone es reducir, o sea, eliminar per se el ahorro individual, ¿no? ¿Cómo conviven esas dos posibilidades en torno a que si una persona gana mucho más y quiere tener su ahorro individual, que lo pueda tener como quiere el programa del Frente Amplio, y por qué en la papeleta no? Bien. A ver, ¿por qué la papeleta? Yo creo que la papeleta dialoga muy bien con la política de seguridad social del Frente Amplio y dialoga muy bien con el programa del Frente Amplio y es resultado de enfrentar la política de la derecha. Y voy a tratar de explicarlo esto en los 3 componentes centrales que tiene la papeleta. Un primer componente es amplía los derechos para que la gente se pueda jubilar, ¿no? O sea, en la papeleta, claramente, si yo me voy a poder jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad, voy a generar la causal jubilatoria, y la reforma me quitó esa posibilidad de generar la causal jubilatoria, amplía los derechos jubilatorios. Y también recoge la papeleta una ley del Frente Amplio, que fue la de flexibilización de las jubilaciones del año 2008, en la que a mí me tocó participar yendo al diálogo social, en ese caso como PCNT, donde recoge, le da estatus constitucional a algunos derechos. Por ejemplo, que la mujer pueda computar por cada hijo 1 año, le da rango constitucional a la posibilidad de 2 años de seguro de paro para un trabajador con desempleo prolongado, pero que ya tiene 28 años de aporte y 58 años de edad para poder acceder a la jubilación, y le da estatus constitucional a la jubilación por edad avanzada, que en el año 96 se había endurecido a los 70 años y se generaron un montón de puertas de los 65 a los 70. O sea, algunas conquistas sociales, sobre todo del gobierno del Frente Amplio del año 2008, la papeleta lo que le da es estatus constitucional. Dice, bueno, para adelante, usted innove, cambie todos los parámetros que quiera, de todas las cajas, también de la militar, cambie los parámetros, pero no los cambie por abajo de esto. Claro. Menos de esto, este tiene que ser el piso. El piso es, bueno, lo primero que preguntarnos es, ¿el piso es muy exigente? Yo creo que el piso es mínimo. Lo que se pide en la Constitución es un piso mínimo. Voy a poner un ejemplo a ver si los oyentes y televidentes nos entienden. ¿Cuál es el piso de la 16713 del título sexto? ¿Qué es lo que dice la papeleta? 16713, ¿qué quiere decir? Es la ley de seguridad social. El título sexto es el que habla de los parámetros. Bien. ¿Qué es lo que vamos a colocar en la Constitución si triunfa el plebiscito como mínimo? Es que un trabajador que tiene 30 años de aporte y 60 años de edad pueda acceder al 45% del sueldo básico jubilatorio. ¿Cómo se calcula el sueldo básico jubilatorio? Los 10 últimos años o los 20 mejores más un 5%. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? Un trabajador o trabajadora que tiene un ingreso de 60.000 pesos por mes, gana 60.000 pesos por mes, se va a jubilar, tiene que ir al promedio de los últimos 10 años, entonces seguramente vaya a 55 o 50 en el promedio de los últimos 10 años, y se le calcule el 45% de eso, es un trabajador que ganando 60 va a una jubilación de 24, 23. No parece ser una exigencia extravagante, es muy baja, pero le estás dando el derecho constitucionalmente que a partir de ese año, de los 60, si sigue trabajando, se le empieza a mejorar la jubilación. ¿Con qué parámetro? 3% por cada año que demora su retiro. Entonces, cuando llegue a los 65, 66 o 67 trabajando, va a tener una jubilación algo mejor. Lo que tenemos que preguntarnos es si este parámetro nos parece exagerado, extravagante, extraordinario, gigantesco. Si fuera 50, iría a una jubilación, bueno, iría a la mínima. Ya de 50 para abajo irías a la mínima, ¿no? Porque en realidad los parámetros te ubican en la mínima. Darle rango constitucional a esto lo que implica es un mínimo cautelar que tiene que ver con lo que el Frente Amplio conquistó en el año 2008. Estás dándole fuerza constitucional a tu reforma de la seguridad social, que fue la del 2008, que computó estas cosas: año por hijo a la mujer, posibilidades si tenés largo desempleo a una edad que difícilmente consigas tener los 2 años de seguro de paro. Y diálogo va en contra del planteo de la reforma, que es hasta los 65 no pensés en jubilarte y te traslado el mínimo a los 65. No es que a los 65 te jubilás con lo que te jubilabas a los 65. Pero, Óscar, no, eso no es lo que hay que preguntarse, porque creo que en el espíritu, igual dijimos que no, hay gente que no se ve identificada con conseguir derechos, pero el espíritu no es lo que no es lo que se le critica a este plebiscito. De hecho, los propios candidatos del Frente Amplio se lo critican.
llamando Orsi particularmente. explícitamente en contra, y Carolina Cose, bueno, está parpadeada si necesitas ayuda, está como que no, bueno, yo no puedo decir nada, lo que uno asumiría que es que está en contra, y no creo que estén en contra del espíritu o de todo esto que estás explicando, que obviamente es bueno. Sí, la crítica, crítica es esa, es ¿por qué en la no, Constitución? la crítica es que es insostenible a nivel económico, que ya Hay varias críticas. cálculos. Sí, pero creo que constitucional, financiamiento y particularmente eliminar la posibilidad del ahorro individual, aunque sea público, porque uno podría pensar en hacer una gran república FAP del Estado en donde... Voy por partes. Sí. Primero, explicar lo que es para ver si nos parece mucho el piso que estamos colocando. Porque, no marees, eso no me parece mucho. Es porque en realidad lo que tenés como resultado es que ese se va a jubilar con menos o no se va a jubilar. O sea, la alternativa Pero son diferentes. Argumento contra argumento. No, claro, argumento yo quiero que los jubilados ganen mucho, pero yo no quiero que se explote el BPS. Pero es que esto no es mucho. Lo primero es decir, esta jubilación que estamos defendiendo, ¿es mucho? Bueno, nos parece que no es mucho. ¿No? Nos parece que no es mucho. ¿Y la alternativa a esto cuál es? ¿En qué ahorra el BPS? Ahorra el BPS con el trabajador que no se puede jubilar a los 60-61, que no va a empezar a mejorar. La alternativa es, usted empieza a mejorar su jubilación a partir de los 65. Bueno, eso sabemos a priori que condena a un conjunto de ramas de actividad a jubilarse con miseria. Va a salir más barato. Porque claramente el trabajador de la industria frigorífica, el trabajador de la construcción... Y tampoco, y también hay una falsa dicotomía que es esta ley contra el plebiscito, porque el Frente Amplio puede ganar y cambiar las cosas malas de esta ley... O no. O gana sin mayoría parlamentaria. O puede perder, o puede... Está, bueno, entonces, la discusión es si los trabajadores tienen derecho a defenderse. Solamente, esta es la última oportunidad de la historia de poner algo en la Constitución. Y yo voy a tratar de explicar de que el problema de la seguridad social queda. Pero primero esto, ¿cuánto se está pidiendo? ¿No? Lo que está pidiendo es esto, ¿no? Si alguien me puede argumentar que es distinto, pero es esto lo que estamos pidiendo. Es decir, bueno, mantenga esta causal que tiene una tasa de reemplazo que es baja, pero es algo. Porque la alternativa es que el trabajador que llegó a esos años, por ejemplo, y queda en desempleo, lo condenás a estar 3-4 años sin ingreso hasta que se pueda jubilar. Y yo no quiero eso. O sea, eso ahorra. O sea, el obrero que quedó sin trabajo después de los 60, la tasa de actividad después de los 60 años es 19%. La tasa de actividad de antes de los 60 años es 80%. O sea, es clarísimo que volver a conseguir trabajo después de los 60 es trágico. Sin duda. Y eso se tiene que atacar particularmente. Bueno, pero hoy lo que tenemos... ¿Por qué tenemos el plebiscito? Porque se votó una reforma que el atacar no tiene nada. Bueno, entonces, en 15 años de Frente Amplio tampoco se metieron con pero es que este brete no, ¿cómo no? que era la Seguridad Social. Nos metimos tanto que reformamos la Seguridad Social. Voy a tratar de explicar en los 3 parámetros en los que nos metimos. ¿Qué cosas se miden de la Seguridad Social? ¿Cuánta gente se puede jubilar? ¿Qué jubilación mínima tenés? Y la sustentabilidad. Esos son los 3 componentes que se miden de seguridad social. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno nos encontramos con una catástrofe, esa sí una catástrofe. Era 7 de cada 10 trabajadores de actividad privada no se iban a poder jubilar. ¿Por qué? Porque no llegaban a los 35 años que se establecía como mínimo. Por eso reformamos del 2008, lo que ahora le queremos dar estatus constitucional. Por eso bajamos de 35 años a 30, la mujer era la peor de todas. En la posibilidad de acceder a la jubilación. Como todo en la vida. Porque en realidad es la que se encarga de los cuidados, entonces tiene más dificultades de densidad de cotización, por eso se le computó un año por cada hijo. Ese cambio permitió que decenas de miles de mujeres se pudieran jubilar, que ahora no se van a poder jubilar. O sea, ahora esa misma trabajadora que porque tuvo dificultades con 23 años y 5 gurises a los 58 años y desempleo se podía jubilar, ahora no se va a poder jubilar. Estamos defendiendo esa conquista con el plebiscito, porque le estamos dando a esa conquista estatus constitucional. ¿Qué pasó con esto? La tasa de cobertura, que los promotores de la reforma picarescamente dicen siempre fue alta, no, había empezado a bajar, estaba en un 92% y el pronóstico que iba a bajar al 85%. O sea, venía cayendo la cantidad de jubilados que se podían jubilar. La pobreza, cuando se aplicó esta reforma en los mayores de 60, era de un 20%. Si bajó un 2%, es por este cambio. Entonces, cuando me dicen, pero justo en el lugar donde la pobreza está baja. Bueno, está baja porque se aplicó esta política, que ahora se destruye. No me miras la sociología estáticamente, que es algo que he tratado de conversar con compañeros. Entonces, parece que tiene derecho el planteo de decir, bueno, defendamos esto, que lo que hizo fue reducir por 10 la cantidad de jubilados pobres, o de gente que no se podía jubilar. La segunda política, primero, se amplió la cobertura. Lo segundo, que se mide en materia de seguridad social, es la suficiencia, es si las jubilaciones que cobraste dan para vivir. Bueno, claramente no, porque en el 2006, cuando logramos que la jubilación mínima se asociara al salario mínimo nacional,
hubiera una jubilación mínima igual a una base de prestación y contribución, 1.636 pesos de esa época, hubo miles de jubilados que vieron aumentar su jubilación por llegar a una BPC, que hoy estarían por abajo de 5.000 pesos. Y el Frente Amplio triplicó la jubilación mínima. La triplicó la jubilación mínima. Tema, por lo tanto, generó que un montón de jubilados que estaban en el horno dejaran de estar en el horno. ¿Triplicó en términos reales? En términos reales, pasó de una BPC a 3 BPC. ¿Qué pasó en estos 4 años? Se congeló los aumentos del Frente Amplio y se rebajó la jubilación mínima con un inteligente cambio que nadie se enojó mucho porque se dejó de ajustar por IPC y se pasó a IMS en el momento en que bajaban los salarios. Entonces, un jubilado, misma cuenta que hacía para los salarios. El para jubilado, aclarar, IMS es índice medio de salarios, índice de precio de consumo. Esto, en otro contexto que no fuera de rebaja salarial, hasta sería positivo. En un contexto de rebaja salarial tuvo un efecto. ¿Cuál fue el efecto? Que las jubilaciones mínimas en promedio no, objetivamente, porque en este caso es el que cobra los 140.000 que cobran la mínima, perdieron unos 15.000 pesos a junio del año pasado. Entonces, ¿por qué digo que dialoga bien con la política del Frente Amplio? Porque el ajuste que se está pidiendo de la jubilación mínima es marginal con respecto a lo que fueron los ajustes del Frente Amplio. Pero además, los senadores y diputados del Frente Amplio, cada año le reclamamos al gobierno que el ajuste que se daba cuenta a mitad de año no se descontara a enero en las jubilaciones más bajas. Si eso hubiera pasado estos 4 años, la jubilación mínima hoy estaría en 20.360 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre la jubilación mínima y el salario mínimo, que es 22.268, lo que reclama la papeleta, sería de un ajuste de menos de un dígito. Marginal. Yo pienso, en mi cabeza, que si tuviste 4 años diciendo no le descuentes al jubilado mínimo el ajuste que se le da en la jubilación mínima, esa es una deuda que el Frente Amplio tiene hoy, si gana el gobierno. No es algo que no tiene. Si yo estuve reclamando, por lo tanto, el salto jubilación mínima y salario mínimo que existe hoy, tendría que ser un salto que se pudiera absorber para una fuerza política que triplicó las jubilaciones mínimas. No que aumentó un 8%. Un 300% las jubilaciones mínimas. Pero igual atarlos y igualarlos, primero, esto no lo dice Fernanda Cossack, que no sabe mucho de economía, sino, por ejemplo, lo dice Martín Valcorba, que podría estimular que justamente no se suba el salario mínimo nacional, porque ahí estás subiendo mucho más cosas y estás absorbiendo un costo como Estado, sí. O sea, eso te generaría un incentivo para que no probable. suba, y además también que por la redacción de la papeleta se puso que todas las pasividades sean iguales al salario mínimo. Entonces alguien que recibe más de una pasividad sí, se trató de recibiría aclarar 1, ayer 2 en o el 3. acto de manera muy contundente. Eso es algo que se puede interpretar claramente en la Constitución, de que estás hablando de personas y no de pasividades. Creo que fue parte importante de lo que hay que corregir. De lo que se puede corregir en la interpretación de la Constitución. Pero claramente es personas, lo que estamos colocando es personas, lo que coloca que el impacto, pero el impacto que se coloca. que, el otro elemento. a que viene el incentivo a no subir el salario mínimo para no clavarte con eso. Fuimos gobierno. Primero, cada vez que subís el salario mínimo, impactan las jubilaciones. Simple visito. ¿Por qué? Porque el salario mínimo impacta en el salario real y desde el año 89 está regulado que el salario real es el que regula las jubilaciones. En este caso lo que tendrías es una indexación un poco más directa. Pero no es que se empiece a indexar. Ahora, mientras fuimos gobierno, nosotros subimos las dos cosas: salario mínimo y jubilaciones mínimas. Sí, pero antes y cuando fueron gobierno ellos, 2005 no. Pero ahí tenías que el salario mínimo regulaba todo. Regulaba seguro paro, regulaba asignaciones familiares, regulaba todo, ¿no? Pero también tenías un gobierno de derecha. Yo digo, pensar que bajaba el salario mínimo. O sea, la economía creció un 30% del 90 al 99. El salario mínimo bajó a la mitad. Pensar que eso es por la indexación y no porque hubo neoliberalismo es pensar que es la técnica la que resolvió la política. Eso es el pensamiento único en economía. No, señores, no fue la técnica. Y no es que aumentó el salario mínimo y las jubilaciones mínimas porque logramos desindexarlo. Aumentó porque hubo un gobierno de izquierda que decidió privilegiar las jubilaciones más bajas. Yo creo que hay planteamientos que no colocan la cuestión de la política en el centro. Señores, no fue resultado gracias a la desindexación, por más que es claro que técnicamente la desindexación contribuye. Es porque hubo una voluntad política de mejorar. Yo dudo que podamos estar en contra de este aspecto del plebiscito sin estar en contra de lo que hemos hecho como FA. Pero, porque Oscar, si un 18% está mal, estuvo mal un 300%. Pero Oscar, yo te entiendo de lo que decís, no es todo mágico, son políticas de izquierda a derecha, pero en este caso, que es muy raro, hay economistas de izquierda y de derecha de acuerdo de que esto es insostenible. Por más de que algunos compartan el espíritu y otros no. Que es como voluntarista. Voy a explicar el tercer componente y después voy a lo de la sostenibilidad.
el primer componente era este, ¿no? Yo creo que el primero, el del acceso a la jubilación, queda bastante claro que no estás pidiendo nada extraordinario. Ahí Segundo estamos de acuerdo, componente, no es el problema. Segundo componente, el de la jubilación mínima, que es a la persona y no la prestación, y que tiene, a ver, yo cuando escucho al BPS decir que son 1.500 millones de dólares lo que cuesta esto, digo, señores, hay 140.000 jubilados en la mínima, otros 100.000 que están entre la mínima y el salario mínimo nacional. Si vos distribuís 1.500 millones de dólares en el año, te da que cada jubilado aumenta 500 dólares. Es una regla de 3 media básica. Es evidente que es una cifra inflada a los efectos de generar miedo. Sí, porque integran... Lo mismo que... de Pero Zafapa la ahí propia también. izquierda quiere generar miedo Lo con mi- este lo mi- plebiscito. no, yo creo que algunos toman los datos que el BPS colocó, Claro. pero me parece que estaría bueno. Ayer se Baicóloga, por colocaron ejemplo, en lo cuestionamiento toma. algunos. Por ejemplo, pensar que en 20, 30 años la incidencia en el producto, con un producto congelado, no, señores. ¿Cómo con un producto congelado? Viene Es creciendo hace cierto que años pasa el un producto. poco lo que vos decís. A ver, la variable macroeconómica es una, si la tasa de crecimiento del salario es de 2 puntos, y capaz que algún año es de 1. Es probable que el esfuerzo por subir las jubilaciones mínimas tenga que estar acompañado de que si mira, el salario creció menos este año, pero era porque para que cierre la cuenta de subir el salario mínimo. En una mirada de 30 a 40 años. Simbe plantea que en 10 años esto podría generar un impacto de 1 punto del producto y después se aceleraría. Pero hay que mirar todas las variables. Simbe dice que esto es una hecatombe. Tercer punto. Pero lo que dice es esto que estoy diciendo yo. Ok. Que en los 10 años generaría 1 punto del producto y después se dispararía. Vos lo que tenés que ver es qué mecanismos tomás para determinados resultados. Tercer punto, que es el más polémico de todos. Es el que cuestiona la privatización de las jubilaciones, ¿no? 30 años después. Yo creo que hay que aceptar que hay argumentos fuertes para el cuestionamiento. A mí me cuesta mucho la crítica de la central de decir, bueno, pero la crítica obliga al trabajador a estar en el BPS. Sí. Obliga a que los aportes jubilatorios los regule el BPS. Ahora, la reforma obliga al trabajador a ir a una FAP. Compulsivamente. Yo me quedé muy sorprendida de que no era obligatorio antes. No, Me- antes me- no era obligatorio. Caí, Yo creo que caí como... las promotores fueron unos cra. Sí, no, la Unos verdad cra. que Yo no estaba puedo creer. frente al hospital militar en una Sí, torre, te dos agarran a torres los de 20 pisos, años. explicando que esto no era obligatorio para los que ganaban menos de 80, 78 y pico. No puedo Y creer. sin embargo, mucha gente compró que era obligatorio. Bueno, pero ahora hubo una reforma que empeora esto. Primer punto, de los 6, que creo que son los más importantes. A partir de ahora, un sistema de privatizaciones que ha dado resultados que son los que todo el mundo conoce o los que parte de la gente conoce, o sea, prestaciones jubilatorias de 130 pesos para el decil más bajo, 126, decil más bajo ingreso, de 700, de 1200, 2200, bajísimas. 4 veces más baja que lo que nos prometieron. O sea, lo que nos prometieron era tasa de reemplazo del 100% y están en tasa de reemplazo del 25%. Hace 13 años, Alfie dijo que en 10 años, ahí sí, ahí va a estar bárbaro, yo recuerdo. Bueno, el resultado es prestaciones del sistema privado que son bajísimas, bajísimas. Aparte ahora me lo haces obligatorio. Segundo, cambiaste el artículo 103 de la ley 16113, que nos vamos a explicar nuevamente, porque la explicamos hoy, que establecía de dónde pueden sacar ganancias las AFAP. Las AFAP sacaban ganancias de tu aporte jubilatorio, exclusivamente. No podían sacar de otro lado, salvo para cuestiones administrativas, pero la ganancia era de su aporte jubilatorio. Ahora se amplió el artículo 103 y te pueden sacar también cuando estás desempleado. ¿En qué beneficia esto al BPS? Yo espero que alguien me explique en esta campaña en qué beneficia a los costos del BPS darle la facultad a la FAP de seguirme masticando comisión cuando yo no tengo trabajo. ¿Por qué? Tercer elemento. Si vos no estabas obligado, vos te afiliaste a la FAP y no estabas obligada, ¿no? En tu caso. Entonces tenías un derecho, porque hiciste la opción del artículo 8. ¿Cuál era el derecho? Que el día que te ibas a jubilar estaban obligados a incrementarte el sueldo básico jubilatorio en un 50%. Hay gente que esto lo leyó antes de afiliarse y hay gente que no, pero tenías ese derecho. O sea, usted me hizo afiliarme en una ley que decía que el día que yo me iba a jubilar, usted me iba a incrementar el sueldo básico jubilatorio en un 50%. ¿Qué se votó el año pasado? Que no te incrementan nada. ¿Por qué? O sea, con la de tus ahorros, ¿por qué? Con la tuya. ¿Cómo puede La tuya ser contribuyente. que a mitad de camino tomes una Sí. decisión? O sea, nosotros que tenemos una crítica feroz muchas veces cuando decimos hay que moverte al tasa impositiva, dicen, no, le cambiás las reglas del juego, no se le puede cambiar las reglas del juego, aunque tengan ganancias extraordinarias, no toques nada, le cambiás las reglas del juego en una medida que afecta a 900.000 trabajadores y que el programa del Frente Amplio dice a texto expreso que va a corregir. O sea, ¿cómo se corrige esto? Pudiendo salirte de la FAP. O sea, se le permitió a unos pocos trabajadores de los afectados poder salirse, pero no se informó. Y los poquitos que hicieron, muy pocos, hicieron consulta y a ninguno se le hizo la paramétrica de poder salirse. El programa del Frente dice que esto lo va a atender. Y esto Por eso, afecta... pero dentro del programa del Frente, no tiene por qué estar adentro Claro. de un plebiscito que
tiene un montón de Pero cosas yo más. estoy viendo cómo el plebiscito dialoga bien con el programa del Frente, porque yo digo que esto tiene costos. También, Es ¿no? un Porque costo- los precandidatos, sabiendo incluso la cantidad de firmas que juntó, no lo quieren apoyar. Eso es un problema que el Frente tiene y que vamos a tener que administrar. Pero lo que estoy diciendo objetivamente es que el programa del Frente no puede decir que este es un costo del plebiscito cuando es un costo de su programa. Sí, y el programa del Frente igual no integra eliminar la posibilidad del ahorro individual privado, que este plebiscito sí. No, Entonces, el programa del Frente lo que dice es: vamos a pilares de reparto en el marco constitucional vigente al momento que nos toque ser gobierno. Pues fue la forma en que lo redactamos, porque sabíamos que teníamos esta libertad de acción con dos miradas y fue el texto que nos unió a todos. ¿Vos estás de acuerdo con que no haya posibilidad de ahorro individual Pero déjame terminar, público? de explicar los fundamentos de la reacción. El cuarto elemento es que en junio del 2021 el Banco Central decidió que para alentar que alguna aseguradora privada venga a pagar jubilación, la mejor forma que encontró y lo promocionó, es duplicar la comisión que las aseguradoras cobran de tus ahorros. Duplicar, no la FAP, la aseguradora. La FAP no paga jubilación. Quien paga no son jubilaciones, prestaciones vitalicias. La que paga prestación vitalicia es la aseguradora. Y se decidió duplicar la comisión, lo que, asociado a que además también se decidió, un par de años antes, bajar a la mitad la tasa de interés técnico. Dos decisiones en las que no tuviste nada que ver, impactan en tu jubilación futura en un 20% menos. O sea, el sistema privado que daba jubilaciones bajas, te quitaron un 50%, lo hacen obligatorio, te pueden descontar cuando no estás trabajando y además te pagan un 20% menos por decisiones del Banco Central. Comisión. Quinto elemento. Cuando un trabajador tenía actividad bonificada público, el ejemplo más masivo es la maestra, que por cada 3 años de aporte le apunta 4, esta bonificación se la tenía que respetar el BPS y la FAP, como parece lógico. El BPS se la respetaba en el cálculo de sus aportes y la FAP se la respetaba con una edad ficta. Esto es, la jubilada que se jubiló con 60 y trabajó 30, le sumaban esos 10 años a la edad para poder jubilarla. Esto fue así hasta el 30 de noviembre del año pasado. La maestra que se jubiló el 1 de diciembre del año pasado perdió la bonificación del sistema de AFAP. ¿En qué beneficia esto al BPS? ¿En qué ayuda a las finanzas del BPS? Sexto elemento, de las que yo coloco como centrales en el empeoramiento del sistema privado, que me ayudan a entender, atado esto al diagnóstico de las prestaciones que ya da el sistema privado, de por qué la reacción de decir, vamos a decir que esto no, que la gente decida. Y si la gente entiende que es bueno el ahorro individual, va a votar que no. Va a votar en contra del Pero precio. ¿A vos te parece que la gente va a entender todo esto que estamos hablando Pero ahora es antes el de esfuerzo votar? que estamos haciendo. El último es el siguiente. Yo lo estoy leyendo y El me último, sigue costando. el sexto elemento es el siguiente. Artículo 259 de la ley. Yo los dirijo al artículo para que después vayan al artículo y se despejen la duda. Ustedes saben que a partir de ahora a las AFAP entran los profesionales, anestesistas, médicos, arquitectos, entran también los bancarios y entran también la caja notarial. Esas 3 cajas van a empezar a aportar a las AFAP. Eso es algo que la gente más o menos sabe. Lo que se ha informado poco es que Juan de los Palotes, Juan Pueblo, va a tener que subsidiar el aporte de estas cajas a las AFAP durante 40 años. O sea, durante 40 años la doméstica va a tener que subsidiar el aporte a la FAP del anestesista. ¿Por qué? Porque es lo que dice la ley. La ley lo que dice es... ¿Y la caja profesional no va a explotar? Todas. Eso No, no está, la en, ley ninguna, lo que eso no dice está en es- ninguna ley. Esto van a aportar todos a la FAP, pero el monto de esos aportes se le va a devolver de rentas generales a esas cajas. Durante 40 años. Como para ¿no? unificar cajas, digamos. Sí, se unifican las cajas, pero durante 40 años vamos a estar subsidiando. Esto es un gran negocio para CEFAP porque va a tener un montón de clientes nuevos, ¿no? Veremos cuánto reporta esto en la jubilación de cada uno de los profesionales dentro de lo que recién empiezan, ¿no? Pero durante 30 años, con opción a 10 más, lo vamos a subsidiar nosotros. ¿Saben que no está el costo fiscal de esto todavía arriba de la mesa? Porque nos exigen del costo fiscal de la propuesta del PCNT, Sí. que en esa hay que poner lupa microscópico y ver cada detalle de la propuesta de... Sí. Bueno, cuando se toman estas 6 medidas que tienen que ver con empeoramiento de un sistema privado que ya daba prestaciones raquíticas y que además que se alejó de las promesas que hizo, que además tiene enorme inestabilidad y que de 30 países del mundo donde esta criatura que instaló Pinochet en Chile, 18 tuvieron que revertirla y donde los informes de la Organización Internacional del Trabajo la critican por las mismas cosas que acá estamos criticando, lo que habilita es, ¿queremos el sistema o no? El que lo quiere porque entiende no que es el ahorro... una dicotomía, ese es el tema. No es ¿sí? ley o plebiscito. Se puede cambiar pero- por ley las cosas, no. pero en este caso, también se pueden cambiar por ley, sí. Por eso, No, no. eso es lo que me gustaría que se entienda. Que hay una parte importante del Frente Amplio. En este cambio no hay consenso, ¿no? En el cambio del sistema FAP no tuvimos consenso nunca. Tanto que el Frente Amplio votó en contra por mayoría, por disciplina partidaria. Porque había sectores que estaban de acuerdo desde el principio. No es una diferencia nueva que surgió ahora, ¿no? Cuando surge la FAP teníamos casi un 40% del FA que tenía acuerdo. Lo que estoy diciendo es,
el movimiento obrero decidió desde el principio unánimemente en contra. Salió a juntar firmas con todo el FA y no llegó a las firmas cuando se votó esta ley. No llegó, ¿eh? Llegamos tan justo que descartaron algunas y no llegamos. 30 años después, cuando se tomaron 6 medidas que nadie puede decir que no son importantes, no es marginal que te quiten el 50% del sueldo básico, no es marginal que te bajen el 20%, no es marginal que sea obligatorio, no es marginal que no te reconozcan las bonificadas, no es marginal que te puedan descontar cuando estás desempleado, y no es marginal que te pongan a subsidiar 40 años a las cajas. Ningún cambio de esto, alguien puede decir, no, pero fueron cambios cosméticos del sistema de AFAP. Entonces, lo que está colocando arriba de la mesa es, discutamos si es este el sistema el que queremos para nuestras jubilaciones, si es el mejor o no. O retornamos al sistema público de jubilaciones. Oscar, en el chat hay mucha gente que nos pregunta voy al costo. Paguen si quieren que al costo. No, pero es algo que Cuando se argumenta del costo, si me dan por bueno que en realidad, cuando pedís los 60 años con esa tasa de reemplazo tan baja, no estás pidiendo nada extravagante. Y que si se hubiera mantenido la política del Frente Amplio económica en materia de jubilaciones más bajas, estaríamos muy cerca del salario mínimo nacional. Todo el resto del costo es lo que empeoró tu jubilación por haberla privatizado. O sea, todo el resto del costo, la parte gruesa del costo, es lo que cobrás de menos de jubilación por haber decidido dejar de cobrar tu parte de jubilación del BPS para sustituirla por una parte de jubilación de AFAP. Pero el resto del costo en materia de seguridad social tiene que ver con una campaña que se hizo hace 30 años donde nos mintieron respecto a que iba a mejorar tu jubilación con las AFAP. Ni que hablar, pero lo pasado está y eso no quiere decir que la plata vaya a aparecer porque tengan razón. No. Pero bueno, la plata tendría que haber salido, pero no salió y ahora, de acá para adelante, si esto se implementa y las proyecciones son correctas, en unos años las se proyecciones va todo son correctas, al demonio. es muy difícil porque... ¿Este es aceleracionismo para que explote todo te instalen un nuevo sistema y que vuelva el comunismo? Te voy a Decí la verdad. Te voy a explicar. La URSS. Te voy a explicar. A veces lo sospecho. ¿Cómo es? Hay un secretario, creo que es Forrestal. James Forrestal, sí. Es un secretario de defensa de los Estados Unidos que en el arranque de la Guerra Fría se pone paranoico. Yo digo, porque yo pienso en la salud de algunos dirigentes de la derecha y me preocupa porque ¿qué hizo este hombre? Después veía comunistas por todas partes. Entonces iba a la playa, es cierto, ponía una sombrilla y buscaba, se tenía micrófonos en la sombrilla y veía y terminó suicidándose, se tiró al balcón. No es una historia increíble Pero no, me parece que en todo caso lo que estás discutiendo es mayor certeza. O sea, con la AFAP no tenés ni idea de con qué te vas a jubilar. Ni idea, ¿eh? Curvas de rendimiento cada 6 meses, tabla de morbilidad. Mira que yo he estudiado este tema. Sí, ni no, idea. me doy cuenta. No, eso Ni idea, no queda en discusión. Ni idea de con qué te vas a tasa de interés técnica. 500 variables que hacen que tenés una incertidumbre brutal sobre qué va a pasar con tu plata, con tus ahorros. Eso es lo que tenés. Con el BPS tenés claridad. Es poco, sí, pero es 4 o 5 veces más que lo que pagan las AFAP. Ese 45% que tenés sobre mejora tu jubilación. Hoy en día, ¿cómo asegurás a la gente que no va a perder sus ingresos, su ahorro individual privado ya constituido con este fideicomiso que se va a crear? O sea, ¿cómo vos decís, esta persona ahorró tanto, se lo voy a devolver? Es el mismo instrumento que no, le devolvés más. O sea, si tenemos un problema financiero es porque le devolvés más que lo que ahorró. Es así. O sea, yo compro el problema financiero, pero no me podés llevar los dos problemas. Claro. Parte del problema financiero es que va a cobrar mejores jubilaciones. Eso es así. Claro. O sea, tengo que asumir. ¿Esta propuesta mejora las jubilaciones? Confesemos que sí, mejora las jubilaciones. Da mejores jubilaciones y por lo tanto al mediano plazo el pasivo previsional, que es lo que vas a generar de derecho jubilatorio, es más que lo que tenés ahorrado. Claro. O sea, el resultado. ¿Por qué? Porque el BPS da mejores jubilaciones que la AFAP. Es eso lo que tenemos que discutir. ¿Da mejores jubilaciones? Sí. No sé si es eso lo que tenemos que discutir. Bueno, pero es una parte de lo que tenemos que discutir. Lo que no se puede decir es las dos cosas. Decir, bueno, pero esto incrementa el déficit y da peores jubilaciones. Claro, no, si incrementa el déficit es porque da mejores jubilaciones. Ahora, en el da mejores jubilaciones, en los parámetros que está establecido, esos que son los que decíamos hoy, 45%, promedio de los últimos 10 años, que a partir de ahí puedas mejorar un 2 y un 1 según si estás trabajando tu jubilación, es eso lo que estamos defendiendo, ¿no? Que también implica que el jubilado mañana va a tener que poder vivir mejor. Y no va a tener que estar eligiendo entre si compra medicamentos o come. Ahora, después hay en las variables macroeconómicas, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto cambia una variable si la tasa de crecimiento del salario en vez de 2 es 1? Porque eso implica en el uno en el salario y uno en las jubilaciones. A los efectos de cómo podés manejar al 2100, que es donde se colocó el parámetro, se colocó 2100 con un PBI congelado, cosa que está mal hecha, ¿no? Hay 8 puntos del PBI, ¿no? Si no explota el mundo antes, ¿no? Porque claro, lo que estoy diciendo es,
hay que bajar un poco la guinda al piso y preguntarnos algunas cosas. ¿Cuál es la asistencia que recibe el Banco de Previsión Social de rentas generales hoy? 490 millones de dólares. ¿Cuál es la asistencia que recibe el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta empresarial hoy, sumados 2.050 millones de dólares? O sea, tenemos una sociedad que no Solo el IRAE exonera y 500, el impuesto al ¿no? patrimonio, no, Sí. no. El IRAE exonera 1.150 y el impuesto al patrimonio 1.150, 880. ¿tanto? Sí, sí, sí. Pa. Fuente inconfesable, el país. Pero Pero aumentó eso, ¿no? Porque en 2000... eran 1.500 entre las dos en el 99. Claro. En el 2019. Eran 1.500 entre las dos, hoy son 2.050. ¿No? O sea, lo que estoy diciendo es, nosotros le transferimos al impuesto al patrimonio, que sobre todo son personas jurídicas, empresas, que tienen que tener una rentabilidad al año para poder ser partícipe del impuesto al patrimonio mayor al $500.000 anuales, casi 900 millones de dólares, casi el doble de lo que transferimos al BPS. Pero nos escandalizamos si tenemos que mejorar los ingresos a la seguridad social. Y le transferimos, yo sé que esto no es mecánico, no es que yo soy de estos bajo a cero. Yo sé que muchas de estas exoneraciones hay que darlas, sé que otras no. A ver, exoneramos a pedido ya por generar empleo y al día que se terminó la exoneración echó 250 personas. Y ayer O sea, tuitearon muchas- que estaban trabajando, así que si querías pedir comida, podías pedir por pedido ya. En muchas Es un otras, sponsor que no vamos a en conseguir, muchas me parece. otras, ya lo resignamos. en muchas hace otras rato. Pero qué bueno que está es Rappi, bueno que las podamos revisar. Entonces, otro argumento que se ha colocado es decir, las AFAP no van a hacer juicio. Es decir, bueno, pero señor, usted votó una ley en el 95 que establece cadena perpetua a los uruguayos, aunque todos queramos salir, aunque nos parezca que es pésimo el sistema, ¿no? Es muy ridículo el argumento del punto de vista de los que promovieron esta reforma, decir, bueno, me abrazo como el náufrago a la tabla al aspecto de... Entonces, vos me preguntabas algo. Yo te voy a contar que sí, que cuando yo para mí iba a haber un plebiscito y yo no hubiera colocado en el plebiscito por razones de complejidad política, no porque esté a favor de la AFAP, estoy muy en contra de las AFAP. De complejidad Sí, quedó política claro. no hubiera colocado este punto. Por complejidad política. Lo del ahorro individual. No, lo de las AFAP en general lo hubiera dejado para una discusión posterior. Ahora, ¿cómo no voy a entender al trabajador que te dice, papá, me quitaron un 50%, un 20%, me obligan, me quitan la bonificada, me van a descontar cuando esté trabajando y me hacen subsidiar durante 40 años a los profesionales y vos querés que yo no reaccione? ¿Cuánto paga una FAP cuando vas a jubilarte? O sea, ¿cuánto aumenta tu jubilación? No aumenta, baja. O sea, si Claro, si vamos a comprarnos un déficit es porque la FAP no aumenta, baja. Yo tengo el estudio hecho a... Pero te da un extra, digamos, de lo que es una jubilación básica. Sí, te da un... No, porque vos cuando te afiliaste a una FAP, que es algo que... Que yo hice. Sí, sí. Es algo que en general Porque se estaba desconoce. obligado. Cuando vos te afiliás a una FAP, lo que estás haciendo es renunciando a una parte de tu jubilación del BPS. No es que te quedaste con la jubilación del BPS y le Claro. sumás la... Si no, sería bárbaro el sistema. Si no tendrías dos jubilaciones. Por más que cuando Claro. se instaló esto se decía, vas a tener dos Vas a jubilaciones. tener dos jubilaciones. El caso muy No. claro es el de los cincuentones. Sí. Cuando se da en el 2018 lo de los cincuentones, lo que se decidió por ley no fue reconocerle la jubilación del BPS. Fue reconocerle una parte de la jubilación del BPS, el 90%. ¿No? Y era antes que se tomaran todas estas 6 medidas que empeoran a la AFAP. Y aún cuando te dan el 90% del BPS, la mayoría saltó al BPS porque era más conveniente, ¿no? Aún en ese escenario saltó al BPS. O sea, hay gente, no es que tenés un complemento extra del BPS, es que renunciaste a una parte de la jubilación del BPS para sustituirla por la AFAP y en eso perdiste plata. Y porque perdiste plata, recomponerte el derecho es que sale de costo. Pero voy yo lo dividí por deciles esto de la AFAP. A diciembre del año pasado. Antes que se tomaran muchos de estos cambios. O sea, para adelante el futuro no es que es mejor, es peor. Pero los 5.859, porque no son 60.000, son 58.590 las prestaciones vitalicias que da la SAFAP, los dividí por decil, hice promedio por decil. No lo hice yo, lo hizo un grupo de economistas que trabaja conmigo, pero el decil más bajo en promedio cobra 126 pesos por mes. O sea, los 5.800 de la SAFAP. El segundo decil cobra 745 pesos por mes. El tercer decil cobra 1.448 pesos por mes. El cuarto decil, 2.203 pesos por mes. Para aclarar, decil es dividir entre 10, digamos, o sea, la cantidad de... O sea, hay cantidad, claro, 5.859 que en promedio cobran 126 pesos. Otros 5.859 si vas por escalón. El otro decil 3.212, el otro 4.584, el otro 6.437. O sea, No es que te vuelvas rico, digamos. los 9 deciles tienen en promedio 5.000 pesos. No que Claro. 9 deciles por abajo de 5.000 pesos. En promedio 5.000 pesos. El índice Gini de la SAFAP es monstruoso.
o sea, el decil más alto cobra 300 y pico veces más que el decil más bajo. El índice Wow. Gini mide la También lo puedes desigualdad explicar. también. Además es Para- muy desigual, mucha Llegan incertidumbre. sobres. Te curten a comisiones, ¿no? Te curten a comisiones, te aumentan los descuentos. A unas cobran hasta 25% de comisión, ¿no? Hasta la cuarta parte de comisiones Sí. te llegan a cobrar. Te cobran más. Una cosa que el Frente Amplio teníamos que ser muy críticos en nuestra gestión es que recién topeamos las comisiones en el 2018. Y te estaban arrancando peor las muelas, porque lo que te cobran es el límite legal hoy, que es el 50% más de lo que cobra la FAR República. Ahí Todas va. las más te cobran ahí. Ahora, te curten a comisiones, ¿viste? Sí, sí. O sea, lo que estoy diciendo es un sistema que tiene cosas medias perversas. Vos me preguntás, sí, cuando se dio la discusión, yo este tema hubiera preferido dentro del plebiscito que fuera para adelante por razones de complejidad, porque sabía que se iba a explicar, le estás quedando con los Sí, ahorros sí. a la gente. Pero también en la LUC. Yo en la LUC lamenté mucho que no hubiéramos colocado la suspensión condicional del proceso, porque era el instrumento, primero porque lo defendían los jueces, los fiscales, los defensores de oficio, la cátedra de derecho penal, pero además por su resultado, los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es donde más se utilizaba este instrumento, era donde menos reincidencia tenías cuando le colocabas a delitos menores penas alternativas a la prisión. Por una manija de un caso, que creo que fue un caso de receptación, alguien que compró una cosa robada en la feria y le dieron como pena, tenés que hacer unas tortas fritas, que fue muy... Decidimos quitarnos un instrumento que era valiosísimo y después decidimos no ponerlo en los 135 artículos. Perdí. Ahora, una vez que se resuelve, para mí sobran las razones para decir es bueno que el pueblo uruguayo defina. Nos obligaron al sistema privado, ¿no? Bueno, no es menos compulsivo eso por ley que por plebiscito. O sea, participando todo el pueblo uruguayo, podamos defender el sistema público, que creo que tiene muchas más ventajas que el sistema privado de jubilación. Llega una pregunta sobre el financiamiento y es una pregunta ensobrada. Y- Silvana pregunta, hay que bajar subsidios a los grandes capitales para financiar la seguridad social, pero ¿por qué el Frente Amplio no lo hizo? Claro. Y te lo agrego con esta otra pregunta para que respondas todo junto. Bueno, y dice, ¿por qué no tocó la caja militar? La pregunta que también te agrego es, ¿por qué no hay una propuesta unificada de financiamiento de parte de quienes proponen en esta reforma? Para ahí plebiscito. antes de que te olvides, nos salíamos un sobre de hace rato que denuncia que profesores de Ceibal en inglés están sin mensualidad. Bueno, me parece que yo agradezco la pregunta por varias cosas. Primero, hay que entender, por ahí que vos estás trabajando en una empresa, ¿no? Y te vienen aumentando el salario. Y los beneficios, y las categorías, y pim, pim. La empresa está ganando pila, pero en realidad te vienen aumentando el salario. Yo no sé si es ese momento donde vos decís, bueno, pero para, estás ganando pila. Bueno, los 15 años de gobierno del Frente fueron de aumento exponencial de la seguridad social, de las condiciones de seguridad social, porque bajamos los años que tenías para jubilarte, porque descomputaste un año por hijo a la mujer, porque triplicaste la jubilación mínima, porque aumentaste el 60% de las jubilaciones. Entonces, un contexto es discutir las exoneraciones al capital cuando vos venís aumentando los derechos de seguridad social, que cuando decidís bajarle un 44% la prestación a la persona con discapacidad, hacerte trabajar 5 años más para jubilarte con menos, empeorarte sin privatizaciones. O sea, claramente el contexto es otro, ¿no? Yo igual resisto archivo, que si me preguntabas hace 5 años sobre el tema de las exoneraciones, seguía planteando que había que colocar las exoneraciones. Pero entiendo que una cosa es en un momento de Cuando estás expansivo, avanzando, claro. y otra cosa como decir, bueno, hay que hacer un ajuste fuerte en seguridad social. Claro. Lo primero es cuánto pone el otro, cuánto pone el que tiene más espalda. Pero cuando nos quieren argumentar con esto, lo hacen sin contexto. Y a mí me enferma cuando no contestamos una cosa que es elemental. Señor, miren que no estamos en el momento de expansión de la seguridad social. Estás discutiendo ajuste. Si estás discutiendo ajuste, discutamos cómo se distribuye el ajuste. ¿Cómo se decidió distribuir el ajuste? Con que el grande no ponga nada. Cero mata cero. Quien está convencido que la estrategia es denle en todo al que tiene más porque eso nos va a derramar, es lógico que lo defienda. Porque es consecuente, que se paga tributo a esa definición, ¿no? De decir, bueno, démosles mejores condiciones y que el ajuste sea por este lado. Para que haya más empleo. No es la forma en la que yo entiendo las cuestiones de seguridad social. Voy a poner un ejemplo camisetero. Nosotros aportamos en la construcción a 5 fondos aparte del BPS. Aportamos al Fondo Social, al Fondo de Capacitación, al Fondo de Vivienda, al FOSER, a 5 fondos distintos. Aportamos a 5 fondos distintos, decimos, ustedes son tarados que les encanta aportar plata. No, elijo un trabajador, tiene caries y 2/3 del arreglo se lo paga el fondo. Y va a arrancar las clases y tiene una mochila. Y si estudia la facultad o pisa magisterio, va a tener una beca hasta que se reciba. Y nos hincha orgullo, sea el mío o sea el de otro compañero. Y te estás haciendo un rancho y la mitad de los materiales te los paga el fondo de vivienda. Y querés aprender un oficio y lo aprendés de gratis. Y muere un compañero víctima siniestro y la familia no queda tirada y le vamos a atender la situación a la familia. Y quedás sin laburo y tenés un fondo que complementa el desempleo. O sea, y lo otro, al fondo social, el fondo Alfoser, los patrones ponen 10 veces más que nosotros.
O sea, no ponemos solos. Lo otro que es evidente de la economía política básica, no sangra uno solo a la hora de cobertura social. Caja militar. Yo creo que es uno de los desastres más grandes del Frente Amplio no haber explicado la reforma que sí se hizo. Yo siendo hincha de una reforma más profunda en el 2008, me parece que es absurdo que se diga, es culpa nuestra, culpa de comunicación del FAB. ¿Cómo le.? No, pero él estaba en la yo estaba en la escuela, escuela, pobre. 2018, miremos esto, ¿no? Porque hasta el carnaval vos vas a decir, ¿por qué no reformaron la caja militar? Pagamos precio por derecha y por izquierda. Por derecha se formó Cabildo Abierto por defender las cuestiones de la caja militar y por izquierda porque dicen no le hicieron. Informe de la Comisión de Seguridad Social, el de Saldain, del diagnóstico de la caja militar. Dice, miren, ¿cuánto cobraba un sargento base con la ley 14.157, la previa que reformábamos la caja militar? 34.954. 34.954. ¿Con cuánto se jubilaba ese sargento de primera? 71.424. O sea, previo Frente Amplio, 35, te jubilabas con 71, 200, el doble, ¿no? Con la reforma que propuso el Frente Amplio, ese mismo individuo que cobraba 34.954, ¿con cuánto se pasó a jubilarse? 29. Pensar que esto no fue un cambio, ¿no? Es absurdo. ¿Fue igual al BPS? No, pero el tránsito más fuerte de la caja militar al BPS, los parámetros, lo pegó el gobierno del Frente. ¿Qué hizo? Lo explicó mal, lo explicó poco, entonces gente sigue diciendo, no reformaste la caja militar, y otra barra que se armó un partido político defendiendo la caja militar. No ganaste nada, ¿no? Tuvimos una polémica interna. Algunos pensábamos que el cambio tenía que ser al sistema general y que tenía que ser más acelerada la transición. ¿Qué se votó en la reforma del año pasado? ¿No? En este caso, un régimen de convergencia, que tiene una facultad el Poder Ejecutivo de incrementarle al sector militar un año más, en vez de 5, por cada 5 años de aporte 6, por 5, 7, pero que hasta ahora no se ejecutó. Pero lo cierto es que el militar que se jubila en el 2032, un 50% lo va a hacer por los parámetros que quedaban o de la transición y otro 50% por el régimen general. Y a partir de ahí, en 10 años, régimen de convergencia. Esta cosa que sí votamos. Entonces, si el Frente Amplio llega al gobierno y no triunfa el plebiscito, y hay un diálogo de seguridad social, y en 2 años el diálogo tiene una respuesta, y después lo vota el Parlamento, no sé, 2027, 2028, el margen para acelerar la transición de la caja militar en el 2028 para el 2032 es la nada mismo. Estaría bueno que discutiéramos la nada mismo, ¿no? De algo que ya existe en las leyes. Ahora, ¿el plebiscito si gana impide tocar la caja militar, o sea, acelerar este tránsito? No, de ninguna manera. Porque lo que dice el plebiscito son 2 cosas. Primer párrafo dice, la entrada en vigor del plebiscito no impacta en menoscabo de ningún beneficio anterior, pero renglón seguido dice, el Estado sí puede innovar. ¿Hasta dónde puede innovar? En el sistema de seguridad social, no en el BPS. Para que la gente entienda, porque Vergara, por ejemplo, cuando lo entrevistamos, dijo que el plebiscito consolidaba de aprobarse fija los beneficios. Y así como los privilegios de la caja militar, bueno, por ejemplo. Así como lo lees, yo interpreto que puedes innovar, pero sin tocar beneficios. No. Puede innovar hasta dónde, dice. Lee la papeleta, dice. El Estado puede innovar hasta dónde. No por debajo de los parámetros del título 6 de la ley 16713 y no por debajo de los parámetros de la ley de flexibilización, que es lo que decía yo al principio. Lo que hay que hacer es leer cuál es el título 6 de la ley 1713. Y ahí lo que dice es 30 años de aporte, 60 de edad, 45%. Hasta ahí puede innovar en todo el sistema de seguridad social. Hay un informe del abogado Sereta que yo lo recomiendo, porque lo que no hay en la otra versión es un solo abogado. Y hay mucho economista. Bueno, pero no hay mucho por ejército de economistas. No, pero abogado en términos de decir jurídicamente, porque este es un tema no económico. Okay. Esto es jurídico, ¿no? Es claramente jurídico. Sí. Abogado que diga jurídicamente que cuando la papeleta expresamente dice usted puede innovar en todo el sistema de seguridad social, no solo en el BPS. El sistema de seguridad social lo compone todas las cajas paraestatales, el sistema de retiro militar y el sistema de retiro policial. Eso es el sistema de seguridad social. ¿Y no la caja profesional? ¿Esa no la va a tocar sí, nadie? Todas las cajas paraestatales es una caja profesional. Caja profesional, caja bancaria y caja notarial. Usted puede innovar en todo el sistema de seguridad social, no dando prestaciones más bajas de ¿qué? Más bajas de título 6 de 1713, ley de flexibilización. Cuando vas al título 6, porque claro, no tiene el título 6 en la papeleta, hay que ir al título 6, que es lo que habla con 30 años de aporte, 60 de edad, 45%. Hasta ese parámetro, al otro día del plebiscito, el gobierno puede innovar. Lo que estoy diciendo es que al otro día del plebiscito el gobierno va a convocar un diálogo de seguridad social y los márgenes para innovar, los parámetros militares en el 2027-28, cuando ya en el 2032 el que esté cerca de jubilarse se jubila en un 50% por el régimen provisional común, bueno, no van a ser tan altos. No vas a tener mucho margen para decir,
cuando en 4 años la jubilación ya empieza la transición, la acelero mucho. No creo que tengas mucho margen ahí, pero si tuvieran los votos nuestros están, como estuvieron en el 2018, para ya acelerar mucho más los tránsitos. Vamos al origen. Los que estamos con el plebiscito, ¿tendríamos este lío de la caja militar si lo hubiéramos reformado como queríamos reformarla en el 2018? Para poner honestidad. Bueno, pero... honestidad a la discusión. El plebiscito es culpa de Darío Pérez, pero entonces. si mi abuelo fuera mi abuela... No, porque lo de Darío Pérez es para adelante. La reforma se hizo. Lo que no llegó a los votos es el impuesto a las jubilaciones más Ahí va. altas. ¿Que un impuesto a las jubilaciones más altas va a tener recursos de inconstitucionalidad? Sí, con plebiscito y sin plebiscito. Eso lo va a definir la Suprema Corte. Con plebiscito y sin plebiscito. No vendamos espejito de colores. Ahora, que una disposición transitoria del plebiscito, donde además claramente en el plebiscito dice que el Estado puede innovar, dificulta el triunfo de ese litigio constitucional, no es cierto. O sea, hay otros problemas que podemos tener en el sentido de la discusión de este tema. Este no. Entonces sería bueno, es algo que hasta Saldaña reconoce, no está esto como un componente de la dificultad de, si alguien no quiere votar el plebiscito, que lo vote por otros temas y no por decir cristaliza los privilegios de, no cristaliza nada y se puede innovar tanto. Y tenemos que pensar por qué esos privilegios quedaron cristalizados después de 15 años de gobierno nuestro, ¿no? O sea, también no fue por culpa del PCNT o de FUBAN que demoramos tanto en tratar los privilegios de la caja militar, para hacer un examen más profundo y autocrítico, porque si no pareciera que la culpa es de los demás. Bueno, ¿qué nota? Vamos cerrando, ¿no? Porque ya nos pasamos como media Total. hora, pero nada, no sobró un minuto. Mucha gente prendida, más de lo normal, así que qué bien, te vamos a invitar más seguido a ver si nos mira más gente. Sos nuestro pico de vistas en lo que va de este mes de programa. Muy así bien. Sí, es verdad. Al final era hoy que cumplíamos un mes, me confundí, Okay. no era el martes pasado. Bueno, así que feliz cumpleaños para la campaña del miedo. Sí, Y cumpleaños. bueno, que los cumplan. Y capaz que quedamos para después de las internas, si en algún momento querés vender, las internas. volver. Sería hermoso. ¿Estás pasando horrible la campaña o bien? ¿Es divertida? Con mucha preocupación cuando los cañones apuntan para adentro. Yo creo que el riesgo mayor que tiene Frente Amplio para perder es si los cañones apuntan mucho para adentro, que es un esfuerzo enorme. Empate técnico. Bueno, también, ¿no? Es un esfuerzo enorme, ¿qué estarían bretando al frente últimamente, no? ¿Qué plebiscito? Por no polemizar públicamente. Todos, no hablamos de las municipales. Es verdad. La semana que viene me invitan Dale. a la Ay, municipal. que hablas poco. Bueno, ¿cómo pasaste acá en esta Lo más entrevista? bien, lo más Bien. Pudiste hablar tranquilo, pudiste. Está bien. Esto no es televisión. No esto es tan una tirano charla. el tiempo y hacemos lo que queremos. A ustedes, blandengues, que están en el chat,